noviembre del año pasado me invitaron a un congreso de pastores que se celebra aquí en la Ciudad de México año con año. La Iglesia Bautista Oreb celebra el cumpleaños de su pastor y también celebra junto con eso un evento de capacitación para los pastores. Después de que hicieron las presentaciones del predicador y él hizo una larga introducción, el pastor Alex San Pedro, te recomiendo que te suscribas a su canal de YouTube y veas sus predicaciones. Son muy edificantes y también desafiantes. Considero que Dios lo usa como un gran profeta, como un hombre rebelde, porque eso eran los profetas. Tenemos una falsa concepción de los profetas como alguien que viene y te dice tu futuro y te dice cosas que te van a pasar, pero la Biblia no habla de los profetas en ese sentido, sino la Biblia habla de los profetas como la voz de Dios, la opinión certera de Dios acerca de una situación específica que está viviendo la sociedad. Y este pastor vino a desafiarnos muy intensamente a los pastores que estábamos allí en ese congreso, y citó el texto de Lucas capítulo 15 versículo 1, ese famoso texto donde está narrada las tres historias de Jesús: la historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo perdido o del hijo pródigo. Pero lo que llamó mi atención fue la introducción que él realizó en relación con este capítulo de Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Y luego el pastor Alex San Pedro dijo una frase que todavía captó más mi atención. Dijo que Jesús parecía como un panal de miel para las abejas. Tú has visto seguramente en algún mercado, en algún lugar, un panal de miel y ahí hay unas cuantas abejas, pero si has visto en algún documental o en algún lado un panal de miel, un montón de abejas ahí alrededor de esa miel que ellas están fabricando. Pero la metáfora fue poderosa en el sentido de que Jesús era tan atractivo y tan atractivo, ¿no? Que la gente, los publicanos o los recaudadores de impuestos y pecadores, se acercaban a Jesús para oírlo. No se alejaban de Jesús, sino se acercaban a Jesús para oírlo. No se acercaban a los maestros de la ley, a los pastores del tiempo de Jesús. Eso no dice el Evangelio. El texto dice así: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De tal forma que Jesús era como miel para las abejas, ¿verdad? Era tan atractivo el Señor Jesús que las personas despreciadas, rechazadas, tenían un gran deseo de escuchar lo que él decía. Y es que Jesús traía un mensaje diferente, no un mensaje gastado o un mensaje anacrónico, un mensaje ya casi echado a perder. No. Jesús traía un mensaje fresco, un mensaje del cielo, un mensaje que decía que Dios ama a los pecadores, un mensaje en que proclamaba abiertamente que Dios abría sus brazos, pero también abría su corazón para las personas frágiles y maltrechas en su propia vida. El problema con unos que no entendían el mensaje de Jesús es que ellos consideraban que sus vidas estaban súper bien, ¿no? Que sus vidas eran súper buenas, que eran súper
rectos o súper perfectos. Pero, pero no, esa no era la verdad. Pero ellos así se autocalificaban. Y las otras personas, por otro lado, se autodescalificaban. Por una parte se autodescalificaban y por otra parte el sistema de las iglesias o el sistema de, no exactamente de las iglesias, porque solamente había como una religión, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, en el contexto en que se escribe el Evangelio, está la religión judía y bueno, sí está las religiones romanas, la religión romana y otras cosas ahí, pero en el contexto de Jesús solamente estaba una sola religión, el judaísmo. Y el judaísmo clásico que enseñaban los maestros del tiempo de Jesús era así de simple. Jesús ama a los buenos. Perdón, Dios ama a los buenos y Dios rechaza a los pecadores. Dios ama a los buenos y rechaza a los pecadores. Y los pecadores, unos tienen una marca especial. Los publicanos, esos son pecadores, ¿verdad? Esos son malos. Los recaudadores de impuestos. Y luego otros pecadores, los enfermos, los ciegos, los paralíticos, los endemoniados, toda esa gente, bueno, era peor que una lacra de la sociedad. Eso anunciaba el sistema religioso del tiempo de Jesús. Y luego, bueno, pues están los peores, ¿no? Los adúlteros, las prostitutas, los borrachos, toda esa gente que no merece estar cerca de Dios. Entonces el mensaje de la religión era: Dios solamente quiere a los buenos y acepta a los buenos, a los que guardan la ley, a los que obedecen los mandamientos, y a todos los otros realmente Dios los odia. Ese era el mensaje, de una forma muy burda, pero era el mensaje que el judaísmo del tiempo de Jesús anunciaba. Pero viene Jesús con este cálido abrazo del Padre Celestial, que dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Mira, ellos escucharon de Jesús como unas dulces notas en sus oídos que jamás habían escuchado. Escucharon algo bien extraordinario. El mensaje que Dios ama a los pecadores y que Dios además vino a buscar a los pecadores y que Dios además hace todos los esfuerzos por encontrar a los pecadores y que Dios además se pone muy contento cuando encuentra a los pecadores. Eso es el mensaje extraordinario del Evangelio. El mensaje del Evangelio dice que Dios ama a los pecadores y que no hay nada que Él no esté dispuesto a hacer para encontrarse con los pecadores. Jesús entonces comunicó de una forma bien plástica, bien real y bien vívida que Dios ha venido a buscar a los pecadores. Ese es el mensaje de la gracia, el mensaje de Jesús. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que te hayas identificado con ese texto, porque quienes nos acercamos a Jesús reconociendo nuestro pecado, entonces recibimos el abrazo de Jesús. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.